Vamos a esperar un momentito en cuanto entren los compañeros y vamos a comenzar. Bueno, nos quedamos atendiendo a los giros que, de acuerdo a la Secretaría de Economía en México, se reconocen en el país como giros de empresas. Ya los habíamos hablado en la sesión anterior, que era el giro comercial, el industrial y de servicios, y que inclusive en estos puede darse, dentro de alguna empresa puede darse dos giros inclusive. Bien, vamos a ver la siguiente información. Y también a lo mejor este cuadro no lo logran ver así al 100 porque está un poquito difuso, pero me pareció importante compartirlo con ustedes. Esta información también es por parte de la Secretaría de Economía y es en cuanto al tamaño de la empresa. ¿Qué tan acertados somos nosotros al momento de nombrar a una microempresa como micro o a una empresa como mediana o a una empresa como pequeña, y de acuerdo al sector, cuántos números de empleados debería de tener de acuerdo al tamaño de la empresa, etcétera? Bueno, este cuadro que les estoy presentando, les comento, es información que nos da también la Secretaría de Economía aquí en nuestro país y que nos habla acerca del tamaño de la empresa en virtud, obviamente, a su número de empleados y en virtud también al sector. Como vimos en la clase anterior, tenemos tres sectores reconocidos por la Secretaría de Economía, que es el industrial, de comercio y de servicios. Y bueno, nosotros más de una vez hemos escuchado hablar de las MIPYMES, de las empresas medianas y de las grandes. Fíjense bien, les daba por ahí el dato de una persona, para aquellos que manejan sus perfiles de Facebook, que quiero pensar que son la mayoría. Yo les recomiendo que por favor sigan a Alejandro Casuga. Alejandro Casuga es el hijo de Carlos Casuga, el fundador de la empresa Yakult. Muchos conocemos a la empresa Yakult como aquella de los productos con probióticos y lactobacilos y demás, que son beneficiosos para la digestión, ¿no? Conocemos estos productos porque los hemos visto en el supermercado y también conocemos de estos productos porque los hemos visto aquí comúnmente vendiéndolos a algunas personas, ¿no? Hay algunas, sobre todo, es un negocio que es un plan de negocio que está dirigido, en este caso, a las amas de casa, a las señoras, ¿verdad? Como una fuente de ingresos en donde se dedica a estarlas ofreciendo con sus conocidos y vecinos y demás. Obviamente, en base a que es un producto bastante bueno y comprobado, ¿verdad? Todos los beneficios que yo menciono. Aquí el caso es que Alejandro Casuga nos da mucha información, nos da muchos tips, inclusive tiene sus podcasts, tiene algunas intervenciones que hace con algunas personas, hablando precisamente de cuestión de negocios y emprendurismo. Fíjense bien, dentro de lo que él menciona, y es muy importante también conocer esto, la familia Casuga es una familia, obviamente al momento de escuchar su apellido es oriental, por lo tanto, ellos tienen estas influencias a la hora de manejar sus negocios, estas influencias orientales. Sabemos que muchas de las herramientas administrativas para poder organizar un negocio son herramientas que provienen de bases, de algunos criterios orientales, como por ejemplo esta herramienta de las 5 S. ¿Alguien ha escuchado hablar de las 5 S en su trabajo? ¿Nadie? Bueno, les hablo así brevemente. Las 5 S es una metodología que nos ayuda en este caso, es una técnica de gestión japonesa basada en 5 principios simples. Obviamente, si hablamos de 5 S, nos estamos refiriendo a la letra inicial de cada una de estas metodologías o de estas, digamos, características que componen la metodología. La primera es Seiri, que es organizar; Seiton, que es ordenar; Seiso, que es limpiar; Seiketsu, que es estandarizar; y Shizuke, que es mantener. Bueno, esto es algo brevemente, es como una información general que es necesario también que ustedes
tengan conocimiento, porque en algún momento dado pueden llegar a alguna empresa que se base o que tenga esta metodología como una base para llevar a cabo sus procedimientos o sus trabajos. Entonces es importante que tengan ya ustedes un antecedente de estas metodologías de las 5 S. Bueno, les decía yo que esta persona, Kazuga, da muy buenos tips en cuanto al emprendurismo y el ámbito empresarial en México, obviamente basado en todas aquellas metodologías orientales a las cuales ellos pues con el paso del tiempo han desarrollado aquí en nuestro país. Fíjense, uno de los datos que menciona esta persona es de la siguiente manera. Nos habla que en México las pymes y mipymes generan casi el 70% de los empleos en el país y muchas de ellas que empezaron como un negocio familiar aún continúa sin profesionalizarse. De hecho, les dije que les iba a pasar la serie, serie de emprendedores en México. Ahorita se las voy a pasar. Creo que es en History, les digo. Ahorita les voy a dar el dato bien para que tienen la oportunidad en el transcurso de la semana lo puedan ver. Bueno, creo que aquí no lo tengo. Bueno, entonces, esto es bien importante que ustedes sepan, chicos. Muy importante. Cuando una empresa nace, cuando un emprendedor decide iniciar una empresa, empieza inclusive a veces con él solo como personal, ¿no? Él es el encargado de hacer las compras, las ventas, la distribución, él es el encargado de la limpieza, el mantenimiento, ¿verdad? Porque es una empresa que apenas va iniciándose. Hay algunas que de acuerdo al sector necesita iniciarse con 2 o 3 personas más, aparte obviamente en este caso del fundador o del dueño o de los socios, ¿verdad? En un caso así, pero vamos a ver conforme al tamaño de la empresa y el sector, cuántos son los números cuáles son el número de empleados para poder considerarse de determinado tamaño. En el caso de la industria, se le considera micro cuando estamos hablando de una empresa que la componen de 1 a 30 empleados. En el caso del comercio, cuando estamos hablando de una empresa de tamaño micro, estamos hablando de una empresa que tiene de 1 a 5 empleados cuando es un sector comercial. Cuando es un sector servicio, estamos hablando que es una empresa de tamaño micro cuando abarca de 1 a 20 personas. Entonces, de acuerdo al sector, y de acuerdo obviamente al número de empleados es el tipo o el tamaño de empresa que podamos considerar. Les decía yo, cuando uno inicia, cuando uno emprende, por lo regular empieza desde un tamaño micro, ¿sí? Les decía que por lo regular empieza uno al solitario, o dependiendo del giro o del tipo de empresa, pues a lo mejor necesitas contratar 2, 3 personas más, pero vaya, no es una cantidad muy grande de gente o de personas. Entonces, fíjense bien lo que nos dice el dato de esta persona que les comento yo, que cerca del 70% estamos hablando que son pymes y mipymes los que generan los empleos en el país. Y eso es una cosa curiosa, ¿y por qué se lo recalco, muchachos? Si en algún momento dado de sus vidas alguno de ustedes tiene oportunidad, y eso véanlo como una situación que se puede dar, nunca digan de esa agua no he de beber. Si algún momento de sus vidas ustedes llegan a un nivel en donde puedan ustedes legislar, ¿por qué no? Donde ustedes tengan una posición de poder a nivel político, ¿por qué no? Chequen esto, muchas personas se van no con la finta, ¿verdad? Porque obviamente a veces los medios de comunicación nos dicen las cosas a como ellos quieren que nosotros las tomemos en cuenta. Algunas veces, ¿verdad? Y no todos los medios de comunicación. Pero aquí la cuestión es la siguiente. Aquí la verdadera fuente de empleo no las dan las grandes empresas, sino las micro, aquellas que van empezando, aquellas que a lo mejor no tienen ni 1, ni 2, ni 3 años de creación. Ahí es donde deben, ¿verdad? De acuerdo a los datos, no porque lo diga yo o porque lo diga el señor Kazuga, sino porque si ustedes se van
a los datos del INEGI y yo creo que 70% se queda corto. He investigado, porque como les comento, mi tesis de máster se basó precisamente en los micronegocios. Estamos hablando inclusive hasta cerca del 90%. El 90% de los negocios registrados en México son micronegocios. Entonces, aguas. Es aquí donde nosotros debemos de impulsarlos primero a ellos, porque ellos van empezando, porque ellos no tienen mucha manera de financiarse, porque ellos no saben de herramientas básicas de un negocio, no saben de una administración de negocio. Hay que impulsarlos a ellos. ¿Por qué les digo que en algún momento dado de sus vidas ustedes que tengan la posibilidad a lo mejor de legislar o de plantear alguna iniciativa de ley, se enfoquen en los micronegocios precisamente por esto, chicos? ¿Sí? Ellos son los que necesitan apoyo, ellos son los que en esta pandemia han sucumbido más que los otros tipos de negocio. Si bien es cierto, muchos transnacionales se tuvieron que ir del país, como por ejemplo esta Best Buy, creo que es una empresa dedicada a la venta de aparatos electrónicos, bueno, al menos aquí en la localidad cerraron negocios y creo que a nivel nacional también lo hicieron debido a la pandemia, pero el golpe más fuerte lo están sufriendo los micronegocios. Ahorita tengo entendido que el gobierno federal está planteando un programa de apoyo de créditos a la palabra y les dan un monto hasta de 25,000 pesos a aquellas personas que logren, obviamente, tener este beneficio. Muchos dicen que es suficiente la cantidad, muchos dicen que es poco la cantidad, ¿verdad? Obviamente, viéndola de acuerdo a los daños que vino a causar toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, realmente poco o mucho, pero es un apoyo, ¿verdad? Entonces, hay que considerarlo, tomarlo en cuenta y saberlo administrar. Entonces, esto es lo importante que como empresa nosotros tenemos que ver. Si ustedes son empresarios, si ustedes son emprendedores, si ustedes son los dueños o los empleados, de igual manera tienen que cuidar, como luego dicen, la gallina de los huevos de oro, es decir, la empresa, la que les está dando su sustento, la que les está dando su manera, digamos, de percibir un salario o de percibir un ingreso. Entonces, muchos dirán, bueno, tiene más responsabilidad el dueño o el empresario que en este caso el empleado. Pues yo diría que ahí es un 50-50. También mucho depende del ambiente laboral y cómo se lo hagas tú saber a tus empleados, ¿verdad? Si los haces sentir involucrados, como luego dicen de ponerse la camiseta, pero bien puesta, me refiero a que bajo condiciones justas, equitativas, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Entonces, es muy importante, chicos, el hecho de tener en cuenta este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿por qué es importante la empresa en el país? ¿Alguien me quiere decir por qué es importante por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay en estos, ahora que vienen épocas electorales, sobre todo cuando son de presidentes de la República, se darán ustedes cuenta que muchos de los candidatos se reúnen, perdón, con la iniciativa privada, con los empresarios. ¿Por qué? ¿Alguien puede o tiene alguna opinión al respecto? ¿Nadie? ¿Werner? ¿Cómo, profe? Valeria, la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que se dé el acercamiento entre aquellos candidatos a algún puesto para que le público dé cierta y los cantidad de empresarios? dinero para su campaña? Eh, pues se supone que, bueno, cuando hablamos de cantidades para campañas, se supone que ya hay un, digamos, vaya, son lineamientos que pone el INE y se supone que esas cantidades ya están, digamos, ¿cómo les puedo decir? Hay una partida a nivel del país para poder repartirlas en los partidos y que ellos a su vez puedan hacer sus actividades de proselitismo, Disculpe, ¿verdad? Mande. Sí. ¿Alguien tiene alguna aportación, Efren? Oh.
Bueno, sí, pues creo que por ahí alguien está, alguien dijo disculpe, pero si el que quiere hablar quiere seguir, adelante, ¿eh? No hay ningún Profe, problema. Mande. yo tengo otra, bueno, sería pues observación. Ujú. Aquí en Reynosa hay dependencias de gobierno que pertenecen a un partido. Ujú. Considero yo de que esas empresas, vamos a suponer un ejemplo, Comapa. Comapa le pertenece a un partido y el candidato se acerca a esa empresa sabiendo de que ya aseguró cierta cantidad de votos. Ujú. Vamos a suponer un empleo de Comapa ya no puede votar por otra persona. ¿Por qué? Porque ya está obligado a votar por ese cierto candidato, vaya. Es lo que Eh, muchas, es lo que muchas empresas, bueno, de gobierno. ay, salud, salud, salud. Sí, perdona, Sara. No se preocupe. Ese es mi Sí. punto de vista, ¿verdad? Porque ya Oh, haga de cuenta que el candidato ya no le interesa que la demás población siga votando porque ya él ya cumplió con ciertos votos para obtener esa candidatura. ajá. Ok, Asael, digamos que tu comentario es correcto, se supone que no debería de ser, pero en la práctica, pero sabemos que, bueno, que no debería ser en la teoría más bien, pero que en la práctica será desgraciadamente. ¿Por qué? Porque, o sea, lo estás comentando, son dependencias gubernamentales que se supone no se deben a ningún partido político, sino que se deben al gobierno, al pueblo, entonces deben de ser imparciales. Vuelvo a lo mismo. Bueno, eso cuando, en este caso, cuando estamos hablando como un todo, como una empresa. Obviamente, los empleados, obviamente, no identificándose como parte de la empresa, pero sí como ciudadanos, ellos son libres de votar, pues obviamente en la teoría, por quien ellos quieran, ¿verdad? Pero bueno, se dan esas prácticas y pues sí se dan. Sí se dan y a lo mejor tú ya a tu edad te estás dando cuenta probablemente que así es, ¿no? Pero se supone que Así es, en malamente se la, da, pero pues exactamente, se supone que en la teoría no debe de ser, en la práctica desgraciadamente es otra cosa muy distinta, pero bueno. sí, por Eh, ejemplo, otro ejemplo, el municipio de aquí de Reynosa, lo que es la presidencia, ese también pertenece a un partido. O sea, cierta empresa pertenece a un partido y a fuerzas los empleados tienen que votar porque si no votan por el candidato que le pertenece a esa empresa, a ese partido, pues son sanciones de que a lo mejor te brindan de ciertas privilegios de la empresa, que por ejemplo, un ejemplo, y te dan vales, pues ya no te los dan, te niegan las vacaciones. O sea, hay muchos peros, te ponen muchas trabas, inclusive hasta pierdes el empleo, sí, solamente por no obedecer órdenes pues, de más arriba. definitivamente sí son prácticas que tienen añísimos y que tienen gobiernos, los gobiernos, mentalidades, partidos y partidos, y que desgraciadamente, como les digo, en la teoría no debe de pasar, pero en la práctica, como luego dicen por debajo del agua, suele suceder, ¿verdad? No generalizamos, no decimos alguno en particular, pero pues sí, a veces es algo muy obvio, pero bueno. En este caso, estamos hablando de la iniciativa privada, pero eh, eh, cuando mencionamos la iniciativa privada o el IP, cuando ustedes lo ven por ahí en alguna nota periodística o algo, IP se refiere a la iniciativa privada, estamos hablando de los empresarios como Slim, empresarios como Salinas Pliego, empresarios como ese tipo de personas, ¿verdad? Que tienen sus propios negocios que no están ligados, digamos, a alguna institución de gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando se dan estos casos, les digo, ahorita que empiezan ya cuestiones electorales y demás, y meternos tanto así de política y cuanta cosa, pero sí nos damos cuenta que muchas veces el candidato, aparte de hacer sus recorridos, ¿verdad?, a distintas zonas de su, en este caso, de su interés, ¿verdad?, de los posibles votantes, de enamorarlos, a platicarles su proyecto, bla, 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 bla y demás, se acerca a la iniciativa privada o hacia los empresarios. ¿Con qué motivo? Bueno, obviamente ellos deben de tener un plan económico
para el país. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? ¿De qué manera está involucrando a los empresarios? ¿De qué manera está involucrando a la clase trabajadora? ¿De qué manera está involucrando a estos grupos sindicales? Entonces, todo esto, todo ese plan, todo ese, ¿cómo les puedo decir? Proyecto de nación que cada uno de los candidatos debe traer ya construido, lo tiene que dar a conocer. Obviamente, como lo decía Sael, pues sí hay algunas preferencias dentro de ciertos bandos, ¿verdad? O simpatías, se le puede decir, con ciertos candidatos, pues por el partido, que porque es el compadre, que porque tiene intereses ahí, etcétera, 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 por situaciones diversas. Pero aquí lo ideal sería que comulguen los planes o el proyecto del candidato con, en este caso, la situación del país. ¿Quiénes saben mejor de la situación del país, en este caso, más que los empresarios? Pero ojo, o las cámaras inclusive, ojo, aquí yo en lo personal sí entiendo que los empresarios a gran escala, como los que mencionamos hace un momento, sí tienen una idea muy clara y tienen, digamos, una idea bastante clara, precisa de la situación del país y que inclusive deben de tener también muy buenas ideas que puedan aportar a los proyectos de distintos candidatos. Pero es la clase trabajadora y en este caso las pequeñas empresas las que viven el día a día de la situación económica. ¿Qué tal están la cuestión laboral? ¿Qué tal están, por ejemplo, todos estos trámites burocráticos a la hora de dar de alta tu empresa? A muchos de las empresas, de las micro, no llegan a ser formales por todo el trámite burocrático que tienen que hacer por los costos. Entonces, lejos de ser digamos, un plus que le aporte el gobierno a estas empresas de nueva creación, a veces es como que la piedrita en el zapato, ¿eh? Entonces, si viene aquí el empresario o el emprendedor, tú con tu ahorrito que quieres poner un negocio, Chihuahua, tienes todas las metas y las ganas de salir adelante, tienes el apoyo de medio mundo y todo, pero si vas tú humildemente a darte de alta como persona física, con actividad empresarial y empiezas a ver todo el papeleo y véngase después y saque una cita y váyase allá a la ventanilla. Se supone que todo eso ya en los últimos años ha ido cambiando, pero aún así no estamos a la altura de otros países en donde los trámites te llevan horas probablemente. Aquí los trámites te llevan a veces días o hasta semanas. Entonces es complicado y esas semanas te tienes tú que esperar para poder empezar a funcionar como empresa y es tiempo perdido. Entonces, sí, realmente hay muchas cosas que hay que modificar, no cambiar por completo. Hay algunas cuestiones a nivel burocrático que sí deben de hacerse, obviamente, pero que pueden darse con mayor agilidad. ¿Sí? Entonces, ahorita todos los trámites prácticamente son en línea, pero también hay situaciones en las que la red se cae, en los que el trámite pues también es complejo, ¿verdad? De una página te manda a otra y luego a otra y ve, saca o manda la clave a tal lugar, a tal página. Sí es complicado a lo mejor para alguien que va iniciando, pero ya no es tan complejo como antes. Sin embargo, todavía muchos siguen así como que con esa idea de que, híjole, me voy a tardar los días de la vida y al final de cuentas no voy a hacer nada. Entonces, hay que acabar con ese paradigma de que es complicado el emprender una empresa de manera formal, porque informal, pues obviamente, pues prácticamente, y lo puedo decir también de experiencia, pues todos empezamos de la manera informal. Sin embargo, sí hay ventajas y muchas de poder dar ese salto de la informalidad a la formalidad. Y una de esas grandes ventajas es el hecho de tener apoyos, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? De contingencias. Entonces, inclusive el gobierno ha estado considerando precisamente para este apoyo a muchas empresas que están de manera informal, precisamente porque pues no están en su totalidad todas dentro de un mismo padrón de la manera formal. Entonces, bueno,
Son muchas cosas, pero bueno, así está la situación del país. Y bueno, como lo dijo Asael, realmente hay ciertas cosas que ustedes como jóvenes ya se están dando cuenta que no es necesario que venga y que alguien que les diga y que les llene la cabeza de piedritas, sino que ustedes mismos se van dando cuenta que en la práctica se da, pero que en la teoría no debe de darse. Y eso es bueno porque en un futuro ustedes, si están en una posición de poder evitar estas situaciones, yo estoy segura que lo van a hacer. Estoy segura que lo van a hacer porque saben que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, no nada más es cuestión de educarlos en el conocimiento, sino en el saber hacer también. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Características generales. Nos dice este punto, el plan de negocios establece las condiciones actuales de la industria o sector en que participa la empresa. Nos dice así como sus condiciones futuras que se pueden prever a partir del reciente desarrollo que se haya presentado. Mucho ojo, chicos, y esto es bien, bien importante. Y les vuelvo a repetir, yo tuve la oportunidad de hacer precisamente mi tesis en base al estudio de las microempresas aquí en mi sector, en lo que es el sur de Tamaulipas, específicamente en Altamira. Y fíjense aquí la situación. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, que empezamos con un proyecto de emprender un negocio, y creo que es lo que nos ha pasado a todo el mundo. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan al momento de poner un negocio? Yo creo que la mayoría, sin temor a equivocarme, pensamos en lo económico. ¿Será que el capital que yo tengo me alcance? ¿Será que el plan que yo tengo, el local, con la mercancía que estoy pensando, con los anaqueles, con el personal que yo estoy considerando, sean, digamos, elementos que yo pueda abarcar con lo que yo tengo disponible como recurso financiero en este momento? Entonces, esto es lo que nos mueve el tapete. Sin embargo, hay estudios, los vuelvo a decir, que también por parte del INEGI, hay una encuesta que se les hace a las micro y pequeñas empresas. Ojo con esa encuesta, aquí no tengo el dato a la mano, pero esas encuestas ustedes van a poder ver los resultados precisamente en una plataforma del INEGI, y específicamente nos habla que muchas de las empresas obviamente no consideran el aspecto administrativo, ¿sí? Uno de los factores por los cuales las microempresas a veces no llegan ni a cumplir ni el año precisamente de vida es precisamente esa. Esa es una de las razones, ¿verdad? La principal razón es por cuestión económica. Otra de las razones es por la inseguridad, por los trámites. Otra es precisamente porque no se tiene una administración en la empresa. O sea, todo es básicamente a la intuición, todo es básicamente así como Dios me da a entender. Y no, tiene que haber un orden, tiene que haber una administración, una base administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos al menos una identidad, chicos. Pues, muchos nos vamos con la idea de lo que se necesita para emprender un negocio es el dinero, y sí, tienen toda la razón, pero también se necesita tener una identidad, tener una misión, tener una visión, tener los valores, tener un plan de negocios. Importantísimo el plan de negocios. Yo creo que ustedes en otras materias ya lo habrán visto. De hecho, en la tarea que les voy a encargar para el día de hoy con respecto a esta materia, va a ser un cuestionario que van a tener que contestar ustedes de acuerdo a un libro que está en la biblioteca digital de la UNT. Buenísimo ese libro. Si ustedes quieren emprender, tienen primero que hacer un plan de negocios. El plan de negocio les sirve para muchísimas cosas, entre otras, obviamente, el poder emprender un negocio de una manera más ordenada, más, digamos, más tomando en cuenta, vaya, todos aquellos aspectos, tanto financieros como mercadológicos, como de recursos humanos, etcétera, todos esos aspectos que componen una empresa, que no debe de ser uno más importante que el otro, sino que los podemos llevar a la par, no importa
que seas una empresa apenas de 1 o 2 integrantes, pero ya tienes que ir planificando, tienes que hacer un plan de negocio, tienes que hacer una estrategia. Porque yo creo que hasta ahorita no hay nadie que me diga, yo quiero hacer un negocio de aquí a 2 años nada más, y ya después ya lo quito. O sea, yo creo, ¿verdad? No, hasta ahorita no me ha tocado conocer a alguien así que me diga, no, yo quiero emprender un negocio, pero nada más para 1 o 2 años y ya. Entonces, pues yo creo que esa no es la tirada, queremos un negocio que perdure, que crezca, ¿verdad? Y para eso debemos de planificarlo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, les decía yo, parte de las características principales que debe de tener un negocio, así al iniciar, así como que ya tengo el capital para poder mi negocio, a la par tengo también mi misión de la empresa, ¿sí? ¿Qué es la misión de la empresa? Es su razón de ser. A lo mejor ustedes tienen la intención, saben cuál es la razón de ser de la empresa, pero no se la comunican a los demás y eso es importante. Obviamente el negocio no está dirigido a ustedes nada más, sino está dirigido a todos aquellos posibles clientes. Entonces, pues necesito darles a conocer cuál es la razón de ser del negocio. No nada más la tengo que conocer yo, sino que la tienen que conocer mis empleados, la tienen que conocer mis socios, la tienen que conocer mis clientes, la tienen que conocer la comunidad en sí. ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi motivo por el cual estoy existiendo? Y eso nos da sentido y guía a las actividades, ¿verdad? Es como una persona, si no tienes un propósito, pues no sabes ni para dónde ir, ¿no? De igual manera, una empresa, yo en lo personal comparo la empresa como una persona, en donde cada uno de los departamentos tiene una función vital como lo tienen los órganos o algún sistema o algún conjunto de órganos tal vez dentro de nuestro cuerpo. Igual para una empresa, cada departamento, recursos humanos, contabilidad, comercialización, ventas o compras, qué sé yo, también tiene una función vital dentro de la empresa, obviamente dependiendo de cuál es su giro, ¿verdad? Sabemos que dependiendo del giro, pues cambian por ahí algunos departamentos, pero tienen una función vital. Ahora bien, ¿qué es lo que me permite dar a entender la misión? Bueno, tiene que contener características que le permitan permanecer en el tiempo, o sea, que sea igual en todo el tiempo, que aplique ahorita en el 2021 como para el 2015, perdón, para el 2000, para el 2025, para el 2030, para el 2050. Tiene que ser una misión que perdure, que sea atemporal, que no tenga, digamos, una temporalidad. La visión es la que debe de tener una temporalidad, pero eso ya hablaremos luego, pero la misión no. La atención, dice, orientación al cliente, nos debe de dar a conocer la alta calidad de sus productos y servicios, mantener una filosofía de mejoramiento continuo, innovación y distingos competitivos. Todo eso debe de enfocarse una misión. Ahora bien, lo que nos dice también es que la misión debe contestar 3 preguntas básicas. ¿Qué? O sea, ¿qué necesidad satisface? ¿Quién? A los clientes a los que pretende llegar. Y cómo, la forma en que será satisfecha, o sea, la necesidad prevista como oportunidad. ¿Sale? Para esto es que les digo yo, hay que ser muy sensibles. Sensibles no nada más a nuestras propias necesidades, sino a las necesidades de los demás. Si yo, por ejemplo, siento como una necesidad, digamos, el hecho de que haya en el mercado suficientes pantalones de mezclilla talla 32 acampanado, estoy pensando únicamente en mi necesidad, pero no estoy poniendo, digamos, no estoy proyectando la necesidad de los demás. Probablemente a mis posibles clientes, pues no sea ni talla 32 ni les guste el acampanado en los pantalones de mezclilla. Entonces, ahí nada más estoy yo orientando la necesidad hacia mi necesidad, hacia mi propia necesidad sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, pues ¿a quién les voy a vender? ¿Me voy a vender a mí? Pues no, se supone que tenemos que tomar en cuenta la necesidad de los demás.
por medio, como lo vimos anteriormente, en base a un sistema de información de mercadotecnia, en base a una herramienta de toma de decisiones, en este caso específicamente, a una investigación de marketing, ¿verdad? Pero ya estamos, como les digo, una cosa engloba a la otra, ¿verdad? Con cuestiones de la materia anterior. Ahora, las empresas, causas de éxito, de fracaso. Les vuelvo a repetir, y esto me gustaría que quede bien asentado. Nada se puede hacer en el ámbito empresarial, así como lo vimos en el ámbito de mercadotecnia, nada se puede hacer en el ámbito empresarial si es que queremos tener éxito. Nada lo podemos dejar a la suerte. No lo podemos dejar a la suerte ni a la intuición. Hay personas que tienen muy buena intuición, ¿verdad? Eso no podemos negarlo. Otros le dicen por ahí golpe de suerte, probablemente, ¿no? Pero sí debemos también de confiar en lo que nosotros podamos investigar en nuestros análisis. En este caso yo les mencionaba como una herramienta de toma de decisiones el análisis FODA, que inclusive aquí lo podemos ver retratado, el análisis FODA. Nos dice que es una herramienta que el emprendedor puede utilizar para valorar la viabilidad actual y futura de un proyecto. Es decir, si nos vamos a unas diapositivas atrás, en donde apenas estamos haciendo la lluvia de ideas y estamos poniendo filtros a esta lluvia de ideas, podemos de alguna manera elegir, por ejemplo, las 2 o 3 más viables y analizarlas por medio de un análisis FODA, que ya lo vimos en la materia anterior. Si ustedes quieren más referencias, en la última diapositiva de investigación de mercados, ahí pueden ver claramente cómo se puede desarrollar un análisis FODA para valorar la viabilidad actual y futura de un proyecto. Ahora bien, bueno, aquí nos da un poquito de la explicación, ya los decía directamente lo que es el análisis FODA. Y bueno, como les digo, es una herramienta por demás útil en cualquier, pues ahora sí que ámbito de la vida, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, por la, digamos, la capacidad de analizar tanto lo que involucra al interior como al exterior, ya sea de una persona, ya sea de una organización, etcétera, dependiendo de lo que se esté tomando. Ahora bien, nos dice aquí, me voy a quedar ya por último con esta parte que les comento, dice, cabe aclarar que es necesario realizar constantemente el análisis FODA. Acuérdense que dentro de un proceso administrativo hay 4 pasos y el último paso es el control. Ahí podemos hacer un análisis FODA. Ahí cabe la posibilidad de realizar un análisis FODA. Acuérdense que es la planeación, la dirección, es la organización, es la planeación, organización, dirección y control. Entonces, el control es el último paso. Yo diría que el control no debería de ser el último, sino que a cada fase hay que aplicarle un control o una retroalimentación para evitar que tengamos los errores hasta el final. Bueno, hasta aquí dejamos esta materia. Acuérdense el examen, por favor. Nos vemos la siguiente semana y échenle un ojo, por favor, ahí a las tareas, no se les vaya a pasar y que tengan una muy bonita semana. Nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Cualquier duda, pues ya saben, estamos por ahí disponibles. Gracias, chicos. Gracias, profe. Igualmente, Miss. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, Gracias, bye. maestra.